Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 29 de abril de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Por verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Vamos entonces, ¿qué pasó el martes? Donde acciones internacionales mantuvieron indecisión a espera de lo que se dará hoy. Pues ya fue publicado el dato de empleo de los Estados Unidos y la decisión de tasas de la Reserva Federal, que lo tenemos a la 1 de la tarde, así que cautela y comportamiento mixto en los índices internacionales para esos datos económicos importantes. Las acciones locales repuntaron con fuerza en medio de impulso generado por rally previo, expectativa por recuperación del precio del crudo. Por ahora el precio del petróleo se mantiene en 56, 57, pero el impulso en las acciones locales continuó manteniéndose entonces sobre soportes de corto plazo y avanzando con bastante volatilidad en el día de ayer. No hay fundamentales puntuales, simplemente el movimiento alcista con el que venía el mercado se ha empezado a pronunciar hacia los niveles de resistencia, así que seguiremos muy atentos a los soportes de corto plazo. Y datos económicos del día anterior, índice de manufactura de la Fed de Richmond mejora en abril de -8, -3 puntos, continúa entonces la mejora. Recordemos que el primer trimestre de Estados Unidos siempre es un trimestre flojo, el año pasado tuvimos crecimiento negativo en esta economía, por ahora los datos económicos están mostrando que continúa esa tendencia de débiles primer trimestre para después empezar a tener algo de recuperación. Ya revisaremos el dato de PIB que fue publicado a las 7:30. De hecho, tenemos que incluirlo en este panorama. El crecimiento económico, vamos a hablar ya de ese dato para completar el resto del mapa. El mercado esperaba un crecimiento del 1% frente a un previo del 2.2%. El crecimiento fue apenas del 0.2% y el índice de precios bajó de 0.5 a 0.1, que de todos modos el precio del petróleo estuvo relativamente bajo. Así que lo que tenemos es un crecimiento por debajo de lo que estaba esperando el mercado. Eso debilitó el dólar y disminuiría claramente la probabilidad de un ascenso en tasa de interés. No obstante, esos datos son del primer trimestre, son datos flojos. Si comparamos el primer trimestre de 2014 de 2015 contra el de 2014, de todos modos es un resultado mejor, así que esa lectura hay que tenerla en cuenta. Por ahora el movimiento es una debilidad del dólar que va a tener repercusiones en la mayoría de los mercados. Ya lo vamos a revisar. Hoy tenemos a la 1 de la tarde decisión de tasas de la Reserva Federal. El nivel de riesgo posiblemente continúe estando volátil. Recuerden que solo pasando el 15 tendremos ese escenario de una corrección más fuerte. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región mantienen comportamiento mixto en medio de festivos en la región y ausencia de fundamentales económicos. Por ahora no hay noticias relevantes en Asia. Europa inicia con algo de descensos a espera de datos de empleo de Estados Unidos, que ya fueron publicados, mantienen la volatilidad también los mercados europeos. El IPC preliminar de Alemania para abril varió -0.1, en línea con estimado por el mercado. Continuamos entonces sin registrar inflación en la zona euro, por lo menos una de sus economías más importantes, por lo que el panorama de estímulo monetario en esa economía se mantiene. Y la preferencia de la Avianca Holding, o la Avianca Holdings, Avianca Holding, perdón, reportó en marzo 7.4% más de pasajeros que el mismo mes del año anterior, superando los 2 millones de pasajeros transportados. Grupo Argos toma crédito por 200.000 millones a 5 años para pagar adquisición del 24,8% de Odinsa. Así que la noticia relevante del día es que a las 7:30 fue publicado el PIB de Estados Unidos, ya lo vimos, con crecimiento de 0,2 por debajo del estimado. También se reportó en el primer trimestre de importaciones de Estados Unidos, Estados Unidos suben 1,8%, las exportaciones crecieron 7,2%. La caída en exportaciones, consecuencia de la fortaleza del dólar, pues básicamente fue la que impactó el panorama de crecimiento. El gasto del consumidor continúa creciendo 1,9% frente a previo del 4,4%. Por ahora continúa entonces el crecimiento del gasto del consumidor. Tenemos a las 9 ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos, 9:30, variación semanal de militares de crudo. Como siempre, estaremos atentos a ese movimiento, ya lo revisamos cuando hablemos del precio del petróleo. Y el más importante de todo, decisión de tasa. Si bien el mercado está viendo que el dato de PIB fue bastante flojo, estuvo bastante débil, básicamente por el primer trimestre. Recordemos el tema factor climático, no hay que dejarse llevar mucho por ese PIB. Ya estaremos registrando los movimientos de decisión de tasa FED, así que hay que estar atentos. El común denominador hoy es la volatilidad. Posiblemente lo más importante durante la jornada sea la volatilidad. Y vamos entonces, mañana tenemos
peticiones iniciales de subsidio de desempleo, PMI de Chicago e ingresos y gastos personales de los Estados Unidos. Seguiremos con noticias importantes durante lo que resta de la semana. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían registrar alta volatilidad en jornada de importantes fundamentales. En la primera reacción es debilidad del dólar. Eso mantiene apoyo en los commodities, el precio del oro logra recuperar hacia $212 en la onza. Y básicamente ese débil crecimiento de la Fed, de la economía, contrasta con estabilidad de tasa Fed. Estaremos entonces el mercado debatiendo si se deja llevar por la estabilidad de tasas o si dice, bueno, estabilidad de tasas significa vamos a volver el movimiento alcista. Otra lectura podría ser, bueno, el crecimiento estuvo por debajo de lo esperado, las acciones deberían retroceder. La siguiente lectura se dependerá de la Reserva Federal. Si dice, bueno, el PIB no importa, igual estamos cerca y sabemos que ese PIB continúa siendo uno de los más flojos durante el año. Así que es una noticia que no es fácil de leer, así que los niveles técnicos serán la clave para determinar si vamos a tener tendencia alcista o no. Ya lo miraremos en gráficas. Hoy dejaremos entonces que la volatilidad sea resuelta con base en técnicos. En cuanto al mercado local, continúa con movimientos alcistas. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo. Recordemos que hoy viene la decisión de tasas de la Reserva Federal. Podemos tener algo de volatilidad en el inicio, consecuencia también de la correlación con mercados internacionales. Así que todo estará en los soportes de corto plazo, en medio de lo que podría darse algo de toma de utilidad al inicio de la jornada, pero si logra mantenerse sobre esos soportes, ya saben que el rally podría continuar. El mercado está esperando resultados empresariales. Veamos qué nos dicen las gráficas. Tenemos el índice Dow Jones con comportamiento de indecisión. Ayer lograron los compradores mantener la fuerza, mantenerse sobre los 17.918, pues aquí estuvo ligeramente por debajo, logró recuperar esas pérdidas. Recuerden que mientras esté sobre esa zona de 18 y 17.900, el sesgo sigue siendo alcista. Solo perdiendo ese nivel de precio hablaríamos de volver hacia los 17.600. En cuanto al IPSA, tenemos los 1.120 ayer, fuerte descenso. El mercado ya toma utilidad, contrario al mercado colombiano que continúa con avance. Después del rally previo tomaron algo de utilidad tras movimiento y cautela. Serán los datos económicos de hoy. No se descarta entonces que el movimiento de toma de utilidad pueda llevarlo incluso hasta los 4.000, 4.040 como niveles de soporte. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima continuó con algo de movimientos alcistas. Mientras de hecho vamos a modificar el soporte de corto plazo porque ya está desactualizado 3.100. Mientras esté sobre los 13.100, perdón, 3.100 aún puede continuar el movimiento alcista. 13.100 el nivel importante. El dólar no se descarta que con el movimiento del día de hoy continúe por debajo de los 400. Así que el nivel de resistencia será en los 420. Era el soporte, ahora es la resistencia. Entonces estemos por debajo de los 2.420, hay una posibilidad de continuar con descensos. Solo superando el 2.420 podríamos tener un movimiento alcista. No se descarta que durante la jornada del día de hoy también aparezcan compradores en la mitad de la jornada aprovechando el gap de apertura, ya que tenemos, digamos, que llegada a zonas de soporte relevantes. Estos niveles previos vamos a proyectarlos. Es una zona de soporte importante, así que estaríamos llegando a una zona donde no se descarta que aparezcan compradores para el dólar. Apertura con gap bajista como escenario más probable y presencia de compradores en zonas de soporte de mínimos también. El WTI, reaccionando a los datos de empleo, sigue dentro de su comportamiento lateral que ya conocemos, pero pues básicamente tiene dos movimientos. Uno es un crecimiento menor a lo esperado, entonces deberíamos bajar, o dos, el dólar está débil, deberíamos subir. Eso está generando esa indecisión, por eso no están estas pequeñas reacciones que no marcan tendencia. Recordemos los 58 contra los 56.40, solo rompiendo alguno de esos dos niveles podríamos tener cambio de dirección. La indecisión podría ser el común denominador hasta que tengamos inventarios de crudo. Recordemos 9.30, hoy inventarios de crudo, si hay ruptura del 56.30 podríamos tener presión bajista. De lo contrario, mientras esté sobre este nivel aún puede buscar 58 y su ruptura nuevo ascenso. Como lanzar una moneda al aire, en este momento la probabilidad es casi 50-50, aunque iríamos 60 alcista porque los triángulos son una figura de continuación. Por ahora entonces 60% alcista, 40 bajista. Atentos a los inventarios de crudo hoy a las 9.30, 58, 56, 40 los niveles de soporte y resistencia. Y en cuanto al euro, en estos momentos está en 1.1057, llegando a uno de esos niveles de resistencia más importantes. Tranquilidad en Grecia y bueno, débiles datos de Estados Unidos le han dado soporte a la divisa europea para ganar terreno frente al dólar. Falta la decisión de tasas de la Reserva Federal que podría
agregar algo de volatilidad al panorama de la moneda europea. Por ahora estamos llegando a una resistencia. Se descarta que después de este movimiento tengamos algo de descanso y pero más tarde continuaríamos, si la Fed no dice nada de ascenso en tasa de interés, podríamos continuar con un nuevo movimiento. Por ahora, simplemente el mercado estará muy atento a esa zona de resistencia en la que nos encontramos en estos momentos. Bueno, vamos entonces con nuestro mercado. Continúa con la tendencia alcista. Hoy estamos usando el graficador de la bolsa de valores. Tenemos el graficador de la bolsa de valores. Espera un segundo si el nuestro ya está funcionando. No. Un segundo. Continuamos entonces con nuestro graficador. La tendencia continúa siendo alcista. Ayer continuó sobre los soportes de corto plazo. Para el día de hoy serán los 1395. 1395 el soporte de corto plazo. Mientras estemos sobre los 1395 hay posibilidad de continuar hacia el 430, 440. Importante, 430, 440. Mientras estemos sobre los 1395. Solo la pérdida de los 1395 nos permitiría hablar de una corrección hacia los 1355. 1395 la zona de soporte, continúa el avance hacia zona de resistencia importante. Recuerden que igual mientras estemos sobre los soportes de corto plazo, el movimiento continúa siendo alcista. 1395 el soporte para mantener el sesgo. Si pierde ese soporte perderíamos el impulso. Banco Bogotá, el día de ayer toca los 60 y recupera rápidamente, vuelve a la zona entonces 60 y ya rompe los 62 un poco en el día de ayer. Nos toca dejar por el comportamiento de este activo 60-65. Existe posibilidad de avanzar a 65 mientras se mantenga sobre 60. Si pierde los 60 podríamos volver a la zona de los 58. Importante los 60 como la zona de soporte. Vamos con la Bolsa de Valores de Colombia que continuó con el movimiento alcista. Ya llegando hoy a una resistencia importante 21.40. Promedio móvil de 200 periodos. No se descarta que tengamos algo de resistencia en esta zona. Promedio móvil de 200 periodos. Ya estamos por fuera de la banda superior de Bollinger. Así que el escenario es posibilidad de una resistencia de presencia de vendedores. 20.70 es el soporte. Pese a que pueden aparecer vendedores, igual mientras estemos sobre 20.70, la posibilidad de continuar con el ascenso es el escenario más probable. Solo rompiendo 20.70 podremos corregir hacia los 19.80. 20.70 como la zona de soporte. Vamos con Celsia, que logró continuar su avance hacia los 5.000, 5.000, 5.200. La zona de resistencia más importante del activo. No tenemos todavía publicación de resultados empresariales. Estaremos atentos cuando conocemos los resultados para definir un poco más la fuerza de este movimiento. 4.900. No, vamos a retirar para no confundir. 5.000. Si logra mantener los 5.000, aún puede avanzar hacia los 5.150, 5.160. Es una zona de resistencia importante. Estamos en una zona de resistencia importante. Si llega a romper los 5.000 a la baja, podríamos corregir a 4.800. 5.000 será el soporte de corto plazo para Celsia en el día de hoy. 5.000 el soporte de corto plazo para Celsia. Vamos con Cementos Argos. Listo, tenemos en Cementos Argos lo que es el 8.400. Perdón, 9.400. 9.400 el soporte de corto plazo. Mientras estemos sobre 9.400 aún puede avanzar hacia los 9.900. La resistencia más importante, el promedio móvil de 200 periodos. Recordemos que el promedio móvil de 200 nos permite una tendencia, evaluar la tendencia de largo plazo. Por ahora es una resistencia donde no se descarta algo de toma de utilidad, pero el 9.400 seguirá siendo la zona de soporte importante. 9.400 la zona de soporte, 9.900 la zona de resistencia. Que me pregunta es por qué suben las cementeras si ha caído el consumo de cemento. Básicamente lo que estamos teniendo es una correlación general con el mercado. Recuerden que nuestro mercado es altamente correlacionado en algunos momentos, son activos bastante cíclicos y pues parte de la caída de cemento, recuerden que con las caídas de inicio de año y de final del año pasado, ¿cierto? Ya estaba descontado el movimiento. Lo que estamos haciendo es un retroceso de tanta caída y ya dependerá, ¿no? 250% de Fibonacci también está en esa zona de 910.000, ya dependerá de la fuerza de este retroceso si vuelve tendencia alcista, simplemente es un rebote después de tanta caída para después continuar. Eso que dependerá de los resultados empresariales.
por haber movimientos generalizados de liquidez en emergentes. Estaremos atentos entonces a esa zona de resistencia. Estamos llegando a resistencia. Recordemos los 9.400, la zona de soporte. Vamos con Cemex Latam Holding, que sigue con comportamiento lateral. El único que no participó en el rally, pues básicamente porque presentó ya resultados. Sus resultados no fueron favorables y eso generó entonces que se mantenga por debajo del 13.914, mientras esté por debajo de los 13.800, 13.900. El sesgo para el activo continúa siendo bajista hacia 13.200 o niveles inferiores. Importante los 13.900 para anular la presión bajista, mientras esté por debajo de ese nivel de 13.900. El sesgo es bajista. Si lo logra superar, puede avanzar hacia los 14.400. Importante los 13.900. Vamos con Canacol. Mantiene entonces su tendencia alcista, me quedó mal trazada. Mantiene su tendencia alcista de corto plazo, logra mantenerse sobre los 7.200, eso es importante. Recordemos que mientras se mantenga sobre los 7.200, aún hay posibilidad de continuar con el avance hacia los 8.200 y niveles más altos. Siguiente nivel de resistencia estaría en los 9.600. No hay ninguna resistencia en esta zona, así que la ruptura de los 8.200 podría llevar a 9.600. Para que eso se dé, básicamente lo que tenemos que tener es un petróleo con ascenso. Así que muy atentos a los inventarios de crudo a las 9.30, 7.200 el soporte para Canacol. Vamos con concreto. Logró repuntar en línea con el resto del mercado. Ya se pone un poco al día. Mientras esté sobre 1.170, aún puede avanzar a 1.260. 1.160, 1.260, los niveles importantes en concreto. Con Corficol, que si reniega la vela previa y ataca la resistencia otra vez. 37.800, 37.900. Sobre todo 37.800. Si hoy logra mantenerse sobre 37.800, existe la probabilidad de avanzar hacia los 39. De lo contrario, si pierde los 37.400, 37.400 será el soporte ahora. Ayer tenía algo más de presión bajista, pero lo anuló con la vela, dejando el 37.400 como el soporte. Si pierde 37.400, la corrección podría ser hacia 36.400. Un poco más de indecisión en ese activo. Ecopetrol no logra avanzar, se mantiene sobre los 2.000, por debajo de los 2.100, pero sobre los 1.960, 1.940. Sigue en ese comportamiento lateral. Esperar un precio del petróleo más alto. Por ahora el comportamiento lateral sigue siendo el escenario más probable hasta que tengamos un fuerte movimiento en el precio del petróleo. Empresa Energía Bogotá, uniéndose al resto del mercado. 1.700, mientras esté sobre 1.700 aún puede continuar avance a 1.770, 1.740, entonces 1.700 la zona de soporte para mantener el avance en lo que es la acción de Empresa Energía Bogotá, 1.700 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Construcciones del Cóndor salta con fuerza hacia los 1.600, 1.700, mientras esté sobre 1.600 aún puede avanzar a 1.700, el soporte está entonces en los 1.600. Vamos con Enca, que permanece en su lateral, aunque permanece sobre los 12. Recordemos que sobre los 12 aún puede avanzar a los 13. No hay una liquidez significativa. El 12 nivel de soporte, 13 de resistencia. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ayer se mantiene sobre el 460, que es el soporte. Recordemos que está 460, 490. Ya los resultados empresariales nos empezarán a dar una mejor tendencia. Ya cuando conozcamos los resultados, dejaremos de tener esa correlación general del mercado y cada activo empezará a tener su propia tendencia. Por eso fue que Cemex Latam Holding no participó del rally, básicamente porque el mercado vio que los resultados no eran buenos y se enfocó en los demás activos. 26.000 en soporte para Éxito, mientras esté sobre 26 puede avanzar hacia los 27.400 y 28.000. Si pierde los 26, podríamos volver a la zona de los 25.000. 26 como la zona de soporte de corto plazo, 26.000 para Éxito. Vamos con Grupo Argos. 18 se aleja un poco. Vamos a colocar el 18.400 hoy para Grupo Argos. Mientras esté sobre 18.400 aún puede avanzar a los 19.200. Si pierde los 18.400 podríamos volver a la zona entre 18 y 17.600. 18.400 la zona de soporte para continuar hacia siguientes niveles de resistencia. 19.200. 18.400 la zona de soporte. Grupo Aval logra estar por encima del 1200, salir del lateral. Si logra aguantar 1200, el avance puede ser hacia el 1240. 1200 ahora es la zona de soporte para continuar con impulso. Si pierde los 1200, podríamos volver a un sesgo bajista. Grupo Sura, 36.300.
estemos sobre 36.300 aún podemos avanzar a 38.500, 36.300. Si pierde los 36.300 podríamos descender hacia los 35.000. Entonces, importante 36.200 la zona de soporte. Mientras hablamos, el euro que alcanzó los 1.1070 se está volviendo al 1.1015. Recuerden que este dato de PIB tampoco es que sea tan relevante. Recordemos que siempre es relativamente débil el crecimiento de la economía en Estados Unidos, así que no descarten volatilidad en tasa Fed a la 1 de la tarde. 8.500 la resistencia para ISA mientras esté sobre los 8.200. 8.220, mientras esté sobre 8.200, aún puede continuar. Solo rompiendo el 8.200 podríamos tener corrección hacia los 8.000 y 7.800. 8.200 la zona de soporte. Hoy serán claves las zonas de soporte de corto plazo. En cuanto a Isagen, continúa el avance, se mantiene sobre 3.100, ahora modificamos a 3.160 el soporte, mientras esté sobre 3.160 aún puede avanzar incluso a niveles de 3.400, 3.160 la zona de soporte para continuar con el avance. Si pierde 3.160 podríamos corregir a la zona de los 3.050, 3.060, 3.160 como la zona de soporte importante. Mineros, el oro recupera terreno hacia los 1.207, bueno, bastante volatilidad, se devuelve un poco. Si logra superar el 1.800 puede recuperar hacia los 2.000, 2.100. Si no logra pasar los 2.800, la presión bajista podría continuar. Hay posibilidad entonces de rebote en línea con el resto del mercado. Importante los 1.800 para pasarlo y aumentar la probabilidad de rebote. Nutresa fuerte volumen en el día de ayer. 24.800. Mientras se mantenga sobre los 24.800 hay posibilidad de avanzar a 25.700. Solo perdiendo los 24.800 podríamos volver hacia la zona de los 24. 24.800 como la zona de soporte importante. 24.800. Preferencial aval 1200, mientras estemos sobre 1200 recuerden que puede avanzar a 1250, hubo ruptura del lateral. Si vuelve a perder el 1200, el descenso puede ser a 1150. 1200 será el nuevo soporte de corto plazo para este activo. Preferencial Avianca Holding 3800, la zona de soporte, mientras esté sobre 3800 aún puede continuar a los 4000. Ayer se defiende, recordemos que el mercado estaba en un pullback después de haber roto la tendencia. 3.800 será el soporte para poder continuar hacia los 4.000. 3.800 la zona de soporte de corto plazo para continuar con el avance. Preferencial Bancolombia 27.400. Estamos sobre 27.400, aún hay posibilidad de volver a los 28.000, 28.100. Ya estamos llegando a una resistencia importante, como es el promedio móvil de 200 periodos. Si llega a perder los 27.400, hay posibilidad de corrección hacia 26.400. Preferencial Cementos Argos serán los 9.000. Estemos por encima de los 9.000, hay posibilidad de avanzar a 9.500, la pérdida de 9.000 podría perder el sesgo alcista hacia 8.500, 9.000 la zona de soporte importante. Vamos con preferencial de vivienda 27.200 el soporte de corto plazo y 28.400 la resistencia. Mientras esté sobre 27.200 hay posibilidad de continuar con el avance. 27.200 preferencial grupo Argos 18.400 para continuar con el movimiento alcista hacia los 19.400, 18.400. Solo perdiendo los 18.400 podríamos volver a la zona de los 17.500, 18.400. El nivel importante preferencial Grupo Sura 36.400. Mientras esté sobre 36.400 aún puede avanzar a 38. Solo rompiendo 36.400 podríamos corregir a 35.300. Recordemos que estamos muy atentos a lo que es la zona de soporte en los activos. Pacífico Rubiales sigue en su lateral, consecuencia de un precio del petróleo que se estabilizó en los $57 por barril. 6.900, 6.800 sigue siendo la zona de soporte. Mientras esté sobre 6.800, 6.900 simplemente es una oscilación de indecisión. Solo la ruptura de los 8.300 permitiría un nuevo avance hacia los 10.000. Cambia un poco el análisis por esta figura tipo cuña. 8.300. Cambiamos la resistencia y 6.800, 6.900 sigue siendo el soporte. Mientras esté sobre esos niveles, las oscilaciones de indecisión, solo la ruptura de los 6.800 generaría mayores descensos a 5.900, 5.400, ruptura de 8.300, un impulso alcista. Indecisión en Pacific Rubiales y tenemos para terminar Terpel y Valorem, que no hay mucho que decir. Aquí continuamos sin niveles claros en Terpel en una lateral y Valorem tomó algo de utilidad pero se defiende. Recordemos que ya esa valoración de 410, pues de 410 necesita algo de los balances para determinar si puede continuar o no. Estamos en una zona de toma de utilidad para ese activo, lo cual ha generado el movimiento del día de ayer.
Bueno, así que en términos generales el mercado internacional va a estar un poco volátil, sobre todo de aquí hasta la una. En la una decidiremos si la Reserva Federal ve pronto un ascenso en tasa de interés o no. Sé que el dato de empleos fue un poco flojo, pero es consecuencia del primer trimestre y el factor climático no fue tan flojo como el del año pasado, así que eso hay que tenerlo en cuenta, porque básicamente no asegura que la Reserva Federal mantenga sus tasas bajas por mucho tiempo si los datos de aquí en adelante empiezan a mejorar, importantes los datos de empleo de las próximas semanas. En cuanto al mercado local, todo dependerá de los soportes de corto plazo. Si la Reserva Federal, con la noticia de la una, nos mantenemos sobre esos soportes de corto plazo, el movimiento sigue siendo alcista. Si se pierden esos soportes de corto plazo, la presión podría ser bajista. Por ahora, entonces, continúa esa zona de indecisión. Vamos con las preguntas. ¿En qué marco de tiempo la media de 200 periodos es más relevante? En diario. Si ustedes van a hacer un promedio móvil de 200 en velas mensuales o semanales, pues digamos que digamos, es un largo plazo del largo plazo, no es tan interesante. Empresa Energía de Bogotá anunció que está considerando adquirir algunos activos no estratégicos de Pacific Rubiales. ¿Qué consecuencias puede traer la noticia? Bueno, no tengo información oficial sobre ese punto, pero digamos que todo depende de qué tanto vaya a gastar la Empresa Energía de Bogotá, porque si son temas no estratégicos pueden ser inversiones de portafolio y también el monto total. ¿Por qué suben las cementeras si ha caído el consumo de cemento? Bueno, ya lo hablamos, es la correlación general del rebote técnico después de tanta caída desde el año pasado. Cementos Argos está en una tercera onda de Elliott. Vamos a ver, no sé, hoy las ondas de Elliott, simplemente estamos en el movimiento, podría ser una tercera onda. Así que sí, perfecto ese análisis. Podríamos tener una tercera onda de Elliott del medio del rebote, antes de una corrección más fuerte. ¿De qué dependería esa corrección? De la, como comentarios tasa Fed. Puede repetir Cemex mientras esté Cemex Latam Holding mientras esté por debajo de la resistencia de corto plazo 13.800, 13.900, el sesgo sigue siendo bajista. ¿Por qué no participó en el rally? Por los resultados. Y ahora que salgan resultados empresariales, pues el mercado empezará a ajustar según los resultados. ¿Por qué ha caído tan fuerte Pacific Fluviales después del repunte tan volátil de la recuperación? Pues está esperando que el precio del petróleo recupere aún más. Igual 57 sigue siendo un precio que no es tan atractivo para las petroleras. WTI se comporta como cualquier activo. Hoy alguien compra un barril y mañana lo vende a otro precio, así sucesivamente. Exacto. El WTI funciona igual que un activo porque lo que están viendo ustedes ahí es el precio futuro del siguiente mes. ¿Qué hacer con el tema del rebalanceo? Vamos a tener de pronto algunos movimientos importantes entre las preferenciales y las ordinarias, pero en teoría, pues digamos que esto solo ajustaría un poco de spreads entre preferenciales y ordinarias. O sea que en Colombia, por romper media de 100 ya estamos en tendencia alcista. En Colombia y en cualquier mercado, mientras estemos por encima de los promedios móviles, las tendencias son alcistas según el promedio que evalúen. El que tenemos ahora es el de 200, es el más importante. Si Irán entra de nuevo, ¿se inundará el mercado o la OPEP mantendrá 330 millones de barriles incluyendo? No, si Irán entra, posiblemente sigamos con algo de oferta adicional. El tema de fracking está últimamente con los sismos y terremotos que estamos registrando a nivel mundial. El tema de fracking, la relación con los sismos está entrando en las noticias. Así que están atribuyendo parte de aumento en sismos, sobre todo en Estados Unidos, a esta nueva tecnología. Y si esta tecnología, bueno, está nueva, si esa tecnología es que empieza a correlacionarse demasiado y tratan de impedir, pues podría generar un balance otra vez y mantener el alcista. Por ahora, esas noticias dejémoslas atentos al 58, 56, 40. El que resuelva nuestra indecisión nos dará la tendencia. En el corto plazo hay indecisión. ¿Cuál sería la segunda resistencia más probable para Nutresa en la gráfica mensual? Si ustedes van con gráficas mensuales es porque están en un plazo de inversión distinto. Recordemos que el es un plazo de inversión de corto plazo, por lo que manejamos las gráficas diarias. Si se van ustedes con velas son mensuales. Velas mensuales, pues digamos que la verdad ese plano es mucho más útil para el análisis técnico, para el análisis fundamental que el análisis técnico, pero lo que sí podemos es ver todo un Fibonacci de la última caída. 25.800, 26.700. Son niveles de resistencia sin perder tendencia de muy largo plazo. Eso para Nutresa. ¿Cuánto puede durar este rally en Colombia? ¿Qué factores serían determinantes para cambiar la tendencia? Factores, la ruptura de soporte de corto plazo para una corrección. Para cambio de tendencia, resultados débiles de las compañías y posibilidad de ascenso tasa Fed serían una de las dos razones para las cuales volvamos a tener presión bajista.
Recuerden que ahorita está recuperando la mayoría del mercado y cuando publiquen resultados pues ya sabremos cuáles podrán continuar con el repunte, cuáles tendrán que volver al sesgo bajista. Así que estaremos muy atentos a resultados empresariales. Me repito, Ecopetrol y Canacol, si Canacol siempre y cuando siga sobre el 7200, el rally alcista podría continuar y Ecopetrol está lateral, 1940, 1960 la zona de soporte, 2100, 2120 la zona de resistencia. El precio del dólar depende del petróleo y la fortaleza del dólar. Hay una correlación entre ambos, sobre todo en el mercado internacional dólar-petróleo y en Colombia nuestro dólar depende del petróleo. Más o menos lo que podríamos asimilar, aunque digamos que terminaríamos envueltos entre el huevo y la gallina. Se dice que para el 2035 la demanda de gas crecerá el 40%. ¿Qué empresas se beneficiarían? Las que son transportadoras y explotadoras productoras de gas. Así que pues 2035 está un poco lejos en las proyecciones. Ahí por lo general los analistas proyectan 5 años y después nos vamos con una proyección del valor terminal porque la incertidumbre a largo plazo es mayor. Así que pues, este tipo de noticias pues 2035 es un poco lejos por ahora. ¿Qué impacto puede tener sobre la ETB la llegada de AT&T? Por ahora, lo más importante de TV, independiente de la competencia, es cómo va con su tema comercial y su ingreso al 4G. Así que eso es lo que vamos a ver en los resultados. Es claro que si el dólar baja, petróleo sube, sí, al principio en el mercado internacional. Y después el petróleo tiene la repercusión sobre el dólar en nuestro mercado. Es distinto ver el internacional al local. Bueno, entonces muy atentos a los soportes de corto plazo. Hoy es una jornada de bastante volatilidad. Si hay ruptura de soportes de corto plazo podríamos tener algo de corrección y ya dependerá de los fundamentales de resultados empresariales y la Fed a la una. Si volvemos a tendencia alcista, seguimos con la tendencia alcista, volvemos a tendencia bajista. Muy buen día entonces para todos.